Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hay algunas frases que ya están reflejadas en cualquiera de los hogares o de las familias que dice, por ejemplo, no hay enfermedades sino enfermos. El problema de la salud tiene solución. La relación entre la mente y la salud. Por una cuestión de salud, hoy invité a un especialista aquí a Íntimo y Personal, el doctor Daniel López Rossetti. ¿Para qué? Para hablar precisamente de mente y salud. Como dicen los hinchas de gimnasia, mens sana, incorpore sano. Una frase que no tiene mucho que ver, pero suma en esta presentación. Después de los títulos, Daniel López Rossetti, que sabe mucho más que yo de salud, aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido. Hola Daniel, bienvenido. No, gracias por la invitación. Bienvenido. La verdad que me genera mucha emoción tenerte. Bueno, gracias. Daniel López Rossetti, emoción y sentimientos. ¿Qué frase, no? No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Claro, porque habitualmente uno dice somos racionales, ¿no? O sea, uno dice si lo pensaste bien, si lo meditaste, si lo razonaste. Y la verdad es mucho más racional, en términos modernos de evolución biológica, hace referencia a la emoción y a los sentimientos por algo muy simple, Ricardo. La emoción y sentimientos tiene en la evolución de nuestra especie 4 millones de años. Mientras que la razón, el hecho cognitivo del desarrollo intelectivo, la secuencia lógico-matemática, intelectiva, la capacidad decisoria, la capacidad de atención, las distintas funciones, la memoria, son recién llegadas a la historia evolutiva. Todos nos acordamos el nombre del padre, el abuelo, quizás tatarabuelo, pero el tatara y el primer tatara, es decir, nuestro primer tatarabuelo fue una bacteria, hace 3.800 millones de años. Ahí empieza una historia evolutiva. Y hace nada más que 4 millones de años aparecen los primeros homínidos, o sea, parecidos a nosotros que caminan en 2 patas. Y de ahí en más hay emoción y sentimientos, 4 millones de años. Pero la razón es un fenómeno que es reciente, 50, 70 mil años. Nada, ayer. Nada. Voy a tratar de hacer esta nota no a través de mi hipocondría. Yo digo cuando me critican a veces, porque a mí me encantan los temas médicos, esa es una de las razones por la cual estás compartiendo este diálogo conmigo. Sí, vi programas tuyos y con muchos médicos, muchas veces. Y yo a veces trato en lo posible de ir canalizando mis inquietudes a través de un profesional, porque uno puede dar una opinión. Esto es más o menos como cuando recibís un análisis de sangre y decís, bueno, estoy bien o estoy mal de acuerdo a los números que te marca el laboratorio. Al costado, de tanto en Claro, tanto. no, tengo el PSH. Pero hablando de PSH me acordé de tu madre, porque he leído por ahí que en alguna oportunidad te preguntó algo que tiene que ver con la medicina, y esto es una particularidad del doctor López Rossetti, es que habla fácil, habla sencillo. Si vos me hablas de pantoprazol o me hablas de, qué sé yo, de bilirrubina, a lo mejor no te entiendo. Ahora, si me hablas del dolor de panza, por ejemplo, o de que me pongo encendido muy rojo, es mucho más fácil. Y esa es una particularidad tuya, de explicar fácil las cosas que no son tan fáciles, son difíciles. Eso tiene una anécdota que está relacionada con mi mamá. Y obviamente mi mamá... Yo tuve un hermano que vivió antes que yo y falleció por malpraxis médica. No es casual muchas cosas. Un psicoanalista, un psicólogo psicodinámico probablemente diga lo que está diciendo Daniel, hay tela para acá. ¿Vos lo aseverás que él murió por mala praxis? Por la historia sí, porque por el cuadro clínico sí. Estuvo 18 días internados en el hospital de niños. Mi mamá no salió del hospital ese periodo de tiempo y falleció. El médico que la atendió, no tiene importancia, que lo atendió, dejó la medicina clásica, se dedicó a otra especialidad. Pero sí, fue un hecho bastante claro. Quiero decir, a lo mejor las cosas están marcadas de algún modo. Mi primer nombre es Eduardo, y el de él era Edgardo. Esa cosa que hacían la gente de antes, mi papá y mi mamá, que me pusieron Edgardo, el nombre de él. Y el mío, Eduardo, como muy parecido, pero nunca me pudieron llamar Eduardo, era un nombre prohibido. Entonces todo tiene su historia. Y una vez mi mamá, yendo a lo de hablar lo más fácil posible,
orgullosa del hijo, que se sacaba notas altas, 9, Mi hijo 10. el doctor. Mi hijo el doctor, y notas muy altas, aparte me recibí a los 22, como muy rápido. Y un día me pregunta algo de medicina, que no recuerdo exactamente qué, pero me acuerdo dónde estaba. Era en el living de casa, estudiando para una materia, era verano, estaba con un pantalón corto. Y me hizo una pregunta y le contesté con palabras muy difíciles, muy complicadas durante mucho tiempo. Y ella, más inteligente emocionalmente hablando que yo, me dejó como que terminara. Y yo, antes de terminar toda mi locución científica, le dije una palabra que en general trato de evitar y creo que es difícil que la pronuncie, y si me doy cuenta me retracto. Terminé con una palabra que dice ¿entendiste? Como si el entender fuera patrimonio o responsabilidad del otro. Entonces me dijo: Dani, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie. Con lo cual, la palabra entendiste la reemplacé por si me expliqué. Y en la facultad digo si me expliqué. Yo hago docencia, soy profesor universitario, tengo alumnos de pregrado en medicina, tengo una cátedra de psicofisiología. Igual ahí tengo que pronunciar lo que tengo que pronunciar, pero ese es el ámbito a lo mejor para cosas más difíciles. Pero no cuando hablo con mi mamá, digamos. Vos sabés que hay una duda que habitualmente tienen las madres, concretamente preocupadas por sus hijos, la diferencia entre virus y bacteria, ¿no? Porque vos de repente tenés un problema con una bacteria y te dan un antibiótico. Ahora, si tenés un problema viral, te dicen no, cama, reposo, ibuprofeno y a otra cosa. ¿Por qué entre virus y bacteria hay tanta diferencia? O mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre virus y bacterias? Son dos bichos totalmente distintos, son dos aparatos totalmente diferentes. La bacteria es enorme, los dos son gérmenes, pero la bacteria es grande como un colectivo. Y el virus es chiquito como una pelota de ping-pong. Para que nos demos una idea, la proporción es esa, es decir, entran muchas pelotitas de ping-pong en un colectivo. Lo que estoy diciendo es así. Si una bacteria es grande como una célula nuestra, mientras que un virus es chiquitito y adentro de una célula nuestra pueden entrar cientos de miles de virus. El virus es la parte de la reproducción, ¿viste eso que se llama el ADN de las cosas? Claro. En realidad es nada más que eso, el ADN o el ARN. ¿Y el virus te infecta de qué modo? Una bacteria es digamos, grande como esto. Se me mete, se va a la garganta, genera sustancias tóxicas, se inflama, tengo faringitis. Eso es una bacteria. Y larga sustancias tóxicas, toxinas. ¿Y qué le doy? Un antibiótico. Le tiro un antibiótico que es un veneno como si fuera de hormiga, pero para bacteria. ¿Qué es un virus? Algo muy chiquitito, que vamos a agarrar un pedacito de pan de que es algo muy chiquitito, es decir, más chiquito que esto. Y cuando me infecto con esto, no es que se queda en la garganta, sino que se mete adentro de todas mis células. Y usa el aparato de replicación de esta célula, que esta célula cuando se replica da una célula hija. Pero este bicho es tan piola, el virus, que se mete adentro y usa la maquinaria o la fábrica de replicación para fabricar un montón de bichitos igual que él, igual que los virus. Entonces llena todo esto, lo llena de virus que se están desarrollando adentro, pero fabricando la maquinaria de reproducción de la célula habitual que tenemos en el cuerpo. En un momento la mata. Cuando la mata, disculpa que haga este desastre, salen todos afuera. ¿Y dónde van cada uno de estos? A otras células. Esta es la forma en que ataca el virus. Bueno, este virus no se mata con antibiótico. Este virus algunas veces se controla o se puede matar con antivirales, que funcionan de un modo distinto. Te hice un desastre acá, pero pero está buenísimo. Pero más o menos es así. Quedó claro, ¿no? Quedó clarito. ¿Entendiste? Vos que sos madre. No hay ¿no antibiótico cierto? para los virus. Yo soy un defensor acérrimo de la prevención, más cuando uno tiene más de 50 años, que en mi caso hace un año que lo cumplí, Claro, 2 años nada. aproximadamente. Digo, colonoscopías, digo, endoscopías, digo, sangre, digo, orina, digo, PCH, PCA, perdón, Urólogo, PCA, urólogo. Urólogo, cardiólogo, ecografías. Un dedo al año no hace daño. Por supuesto, por supuesto. Vos sabés que hay otro formato ahora para... Está buena esa. Un dedo al año no hace daño. Anotalo, lo dijo López Rossetti, que es serio. Lo que pasa... Un dedo... No, pará.
Un dedo al año no hace daño. Lo que pasa que Tita Merello fue alguien que hizo algo importante. Papá Nicolau, nena. Papá Nicolau. Claro. Tita Merello hizo... Mi mamá se salvó del cáncer de cuello de útero estaba en el mismo living y un día le pregunté, mamá, ¿dónde vas? Y dijo, al Alsec, a hacerme el Papá Nicolau. Y después le hicieron un tratamiento local y se salvó. Tita Merello salvó a mucha gente diciendo, Con sin esa asustar, frase. con esa Nena, frase. te hiciste el Papá Nicolau. Exactamente. Claro. Y la relación con Favaloro tiene que ver porque eran dos grandes. Ella fue a la Fundación Favaloro y se aquerenció ahí, se quedó 5 años. Casi su casa. Sí, la habitación 911. No, su casa. En la habitación 911 hasta que después muere Favaloro, ella sigue hasta que muere. Muere por un segundo cáncer. Fíjate vos. Pero retomando, ¿por qué hay gente que dice, no vayas al médico, porque si vas al médico... Ahora, ¿está bien el control preventivo? Digamos, ¿hasta dónde no es obsesión y hasta dónde sí? Siempre la ideal es tener un buen médico. Un buen médico es que cuando vos llegás... Buen clínico. Un buen clínico. La medicina empieza por la clínica, lo demás son especialidades. Un buen Después clínico. derivo. Si hace falta y en general para interconsulta y vuelve. Pero siempre un buen clínico, un buen médico. Si entraste al consultorio, se levanta, no te da la mano, no te mira a los ojos, no es bueno. Tiene que ser buena persona y después tiene que saber medicina. Y seguir lo que él te indique. Es decir, ¿por qué? Porque uno puede... ¿Vos sabés qué es una persona sana? Por definición. Es una broma, pero es cierto. Una persona sana es un paciente insuficientemente estudiado. ¿Qué quiere decir? Que si yo te estudio demasiado a vos, algo te encuentro y te voy a agarrar el análisis y voy a decir, Ricardo, qué lástima, mira, la proteína C reactiva. Y vos decís, no. Es decir, y ahí me preguntas, ¿me expliqué? ¿Me expliqué? Ahí me expliqué. Entonces, el tema es confiar en el médico. Sí es cierto, pero potentemente cierto, lo más importante, podría decir esto e irme, que conviene el examen anual. Porque realmente hay muchas enfermedades mortales. Por ejemplo, la palabra cáncer no es linda palabra. Entonces, la verdad que uno debiera, en los medios, yo digo cáncer 10 veces, para que se le pierda el miedo. Cáncer, 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 cáncer. Porque en cáncer son todas buenas noticias. Por ejemplo, si no fumas, es muy poco probable que tengas cáncer de pulmón. Es buena noticia. Cuando el cigarrillo se promocionaba, años 55, 57, había un médico en televisión en Estados Unidos que dice, yo fumo, y dijo la marca del cigarrillo. En el 57, en la American Heart Association, en la Asociación Americana de Cardiología, al lado, en el anfiteatro, al lado de cada butaca, en el anfiteatro de los médicos, había un cenicero. 57, cuando yo nací. Y cuando se fue sabiendo que el cigarrillo hacía mal, sacaron los ceniceros y se quejaron tanto los médicos, los cardiólogos, que tuvieron que poner ceniceros en las puntas. Se levantaban y hacían así. Entonces, saber que vos podés encontrar el cáncer antes que él te encuentre a vos. Decir piedra libre, el tumor atrás de la mama, antes que sangre o antes que dé una muestra o algo. Vos pensá ahora en casi cualquier enfermedad mortal y la mayoría se pueden prevenir y evitar o tratar con más tiempo. La mayoría. Yo solía, en este momento no atiendo privadamente, pero solía, cuando una paciente que me venía a ver, sexo femenino, lo que fuera, pero también en otros casos, y yo le preguntaba, ¿tiene todos los exámenes ginecológicos en condiciones? ¿Cuándo fue? No, sí me falta pero voy a ir. Bueno, yo agarraba la historia clínica, ponía nombre y apellido, habiendo sido advertida, señora, le doy vuelta y tenía que firmar. Entonces me miraba a los ojos. No, porque yo me quiero quedar tranquilo. ¿Sabes lo fulero que es cuando viene una mujer con pérdida de sangre? Y vos decís, qué lástima. Un año atrás era otra historia. El 90% del cáncer de mama se cura hasta que cuando tiene 1 centímetro. Son todas buenas noticias. Cáncer de próstata. Si vas al médico a partir de los 50, haces el PSA, que es importante, pero que no excluye el tacto rectal.
¿Por qué? Porque la próstata, el urólogo ve la dureza, ve si el punto medio de la próstata está, digamos, equilibra ambos nódulos. Mira vos como un estudio casi ancestral te da la posibilidad de ser tan moderno en los días de hoy con la cantidad de tecnología que hay, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Dicen eso los urólogos, no, como el tacto no hay, porque nosotros sensiblemente tocamos y vemos... Y saben la dureza, la rugosidad. Por supuesto, puedes hacer una ecografía abdominal, prostática, transvesical, pre el tamaño de la próstata sí, podés se ver, agrandó. sí, está bien, pero todo suma. Pero el examen, el profesor Fustinoni, Ricardo, en el Hospital de Clínicas, nos enseñaba a... Dame la mano. Acá, el pulso, esto, lo que sentís acá con los dedos, tiene 6 características. Un buen clínico tocando acá se puede dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, vos ahora no tenés taquicardia, no tenés lo contrario, no tenés bradicardia, no tenés arritmia cardíaca, probablemente tengas presión normal ahora. Y eso que está el reloj en el medio. ¿Por qué? Porque el pulso tiene 6 características: frecuencia, regularidad, intensidad, tensión, amplitud y simetría. Un Corsini, un Perosio, un Suárez, un Fustinoni en el hospital nos hacían hacer diagnóstico tocando esto. Y cuando empezamos unidad hospitalaria, que todos nos queríamos poner el guardapolvo para sentirnos el doctor Kilder, y empezar, Ben Casey, y empezar a usar el estetoscopio, el profesor Salvia no nos dejó usar el estetoscopio. Nos hizo hacer una pañoleta, que es como un pañuelo, y poner la oreja y escuchar así. Claro. El día que empecé a usar el estetoscopio tenía el oído más grande, porque lo había escuchado de otro modo. ¿Vamos a hablar de vacunas? Sí. Yo creo que el Estado ha tenido una buena determinación, más allá de quién lo decidió, dónde se sancionó, pero que los chicos se vacunen en la primera etapa de la vida y después, consecuentemente, directamente proporcional a la edad que tienen, es muy importante porque la vacuna te salva en montones de oportunidades, ¿no? En el planeta hay unos 7.500 millones de habitantes. Sin vacunas seríamos 500 millones o menos. Y sí, la viruela, la fiebre amarilla, de todo. Tuberculosis. Difteria. No hay forma de sobrevivir sin vacuna. La vacuna fue uno de los saltos cuánticos de la medicina. ¿Viste que hay gente antivacuna? Es lo único que me despierta cierta bronca. O sea, yo no tengo... ¿Cómo puede haber una madre antivacuna? Porque creen cosas. Pero no es una madre, porque una madre puede creer, pero hay médicos que lo creen. Sorprendentemente, y es patológico. ¿Médicos que lo creen? Sí. Que la vacuna no es... Sí, hay médicos pediatras que dicen no. anticuerpos solo. No, claro. La vacuna es insustituible. No, pero yo a mi hijo no me vacuné y nunca se enfermó. Sí, porque todas las madres amigas suyas vacunaron a los hijos. Claro, entonces no tiene en su derredor nadie que le dé un ejemplo. Estamos charlando con el doctor Daniel López Rossetti, médico clínico, médico especialista en estrés. ¿Cómo hacer? Vos sabés que en una oportunidad me corté un tendón de Aquiles. Entonces tu colega traumatólogo, cuando yo estaba desesperado porque me iba a operar, le digo, ¿por qué ocurre esto? Me dice, ¿tenés colesterol? No, 190, el HDL, el LDL, que esto, que aquello. Porque ellos te dicen HDL, LDL para que vos no entiendas. Pero bueno, no Rossetti. Rossetti te aclara todo, cuál es el bueno, cuál es el malo. Me dice, ¿no tenés colesterol? ¿Tenés diabetes? No. Ah, entonces estrés. Y todos tenemos estrés. ¿Cómo no te vas a cortar el tendón? Todos vivimos con estrés, trabajando. Vos vas, venís, vas al hospital, vas a la facultad. ¿Cómo lo evitas eso? ¿Por qué se cortan? El estrés tiene mala prensa. El único lugar que no hay estrés es la paz del cementerio. Claro. La vida es sinónimo de estrés. Cuando el estrés está por encima de un nivel, técnicamente se llama distrés o estrés malo. Y es cuando lo usamos en estos términos, el estrés de la vida moderna. Y en ese sentido no es bueno. El que definió el estrés, porque el nombre correcto de estrés es síndrome general de adaptación. Síndrome es todo un conjunto de signos y síntomas, generales que afecta a todo el cuerpo y adaptación que te adaptás. El estrés sirve para adaptarse, como una caña de bambú, que si es correcta y es flexible, el viento la dobla, porque se adapta, se va el viento, vuelve. El estrés es eso. Y cuando no te adaptás a la circunstancia, aparecen y se condicionan enfermedades, que en medicina del estrés se llama enfermedades por desadaptación. Pero tener
estrés en condiciones normales es lo óptimo. Por encima de un nivel, no. Igual que el azúcar en sangre. ¿Es normal el azúcar en sangre? Sí. Hasta un nivel. Por encima es diabetes. Azúcar, claro. Pero hasta, si ahora no tuviese azúcar en sangre, estaría desmayado. ¿Por qué tienen tan mala prensa? Bueno, mejor dicho, mala prensa no tienen prensa las glándulas, que son tan importantes. Digo, tiroides, digo, suprarrenales. Porque en enfermedades... Después te enterás que todo el mundo toma levotiroxina, por ejemplo. Bueno, pero pasa... hasta el momento que te pasa... Sí, lo que pasa es que la tiroides es una de las glándulas prevalentes en enfermedad. El hipotiroidismo es la enfermedad endocrinológica más frecuente, de la cual 9 de cada 10 personas son mujeres. E incluso hay muchos que, bueno, estás entre uno de los 10. Pero lo más frecuente es que sean mujeres y la forma más frecuente es una tiroiditis inflamatoria inmunológica, se llama de Hashimoto. No sé si la tuya es de Hashimoto, si te hicieron algún examen de eso. Pero las glándulas son esenciales, son como se maneja el organismo. De hecho, hay algo parecido a un tamaño de un poroto que está justo arriba de la hipófisis. Acá, que es la hipófisis. Muy bien. ¿Hacemos un programa? Yo le dije poroto, pero yo es la hipófisis. Él dijo poroto, yo metí hipófisis. Hipófisis, Lo impacté, sí, hipófisis. Y bueno, esa es la glándula maestra de todo el organismo. Ella controla esto, o sea, la tiroides, ella controla las suprarrenales, ella controla todas las glándulas, los que se llaman las glándulas, las gónadas, o ovarios en el caso de las mujeres, o testículo en el caso de los hombres. Pero el organismo se maneja a través de hormonas, a través de filetes nerviosos, a través de mensajes bioquímicos. Las hormonas son esenciales. Lo que pasa es que no son enfermedades demasiado frecuentes. La única muy frecuente en endocrinología son las patologías tiroides. Háblame de vocaciones. Digo, quiero estudiar medicina, me recibo primero de médico, luego que tengo que hacer la especialización. A la hora de tomar la determinación de hacer una especialización, yo puedo decidir clínica médica, que es tu caso, por ejemplo, puedo decidir dermatología, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo, ¿no? Porque es enorme, la piel, hablando, oftalmología, que hoy es un buen... Uy, iba a decir, bueno, perdón, ha avanzado mucho la oftalmología. ¿Qué le sugerirías a un chico, cómo lo guiarías para que tome la determinación a qué especialidad volcarse? Depende de la pasión inicial, porque hay gente que de muy temprana edad sabe qué especialidad tiene. Yo sabía que me gustaba la clínica médica porque la clínica es mucho estudio, es mucho material de fondo, mucha ciencia básica aplicada. Después soy cardiólogo universitario, después hice el posgrado de cardiología en el Hospital de Clínicas, como subespecialidad. Pero me considero un clínico, y el clínico es esencial. Ahora, lo que sí es cierto es que las condiciones económicas de vida han cambiado y es difícil para un muchacho que recién se recibe hacer la especialidad en clínica. Es decir, el hecho es, cuando vos te recibís... ¿Cuántos años son la especialidad? ¿4 más? Entre 4 y 6 depende de la mecánica. Pero, ¿vos te acordás del doctor Cándido Pérez, señora? Sí, claro. Torri. Torri, Juan Carlos Torri. Que era ginecólogo. No, era doctor Juan Carlos Pérez, decía señoras. No sé si era ginecólogo. Atendía mujeres. Bueno, No es lo mismo. Una cosa es si fulano de tal, pediatría. Puede no ser pediatra. Hace chicos, pero puede no ser pediatra. Yo antes de ser cardiólogo ponía cardiología. Ya tenía la especialidad en clínica, pero ponía cardiología. Doctor Daniel López Rossetti, cardiología. Porque no puedes poner cardiólogo, porque el cardiólogo es que sos especialista. Un día me recibí de cardiólogo en el Hospital de Clínicas, entonces pude poner cardiólogo. Entonces, ¿ahora qué pongo? Especialista en clínica, cardiólogo. Claro. Entonces lo podés poner. La diferencia es ginecólogo o ginecología. Ginecólogo es un especialista. Traumatólogo es especialista en traumatología. Ahora, si dice traumatología, puede que todavía... No quiere decir que sea malo ni bueno. Puede ser kinesiólogo. Bueno, esa es otra carrera. La kinesiología se estudia a la vuelta de la UBA, es la Facultad de Kinesiología, es otra cosa. Es otra carrera completísima, muy parecida a la medicina. ¿Cuántos libros escribiste? No, unos cuantos. Uno de algunos médicos, regulación de la presión arterial, estrictamente médicos, publicaciones científicas. Después hice 2 de historia clínica, personajes de la historia vistos desde el ámbito médico, no hablando de medicina, sino como abordarlos de un lado distinto.
El estrés de Jesús, un estudio que hice sobre el estrés no es religioso ni mucho menos, pero me gustó mucho estudiar al profeta y cuál era el estrés vivido en ese momento en la Jerusalén de hace 2000 años. Estrés, epidemia del siglo XXI. Uy, quiero el de Jesús. Bueno eso. Es un libro, a mí me gustó mucho. Qué buena idea esa, muy buena idea. Me gustó mucho. Después hice Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer. Ese es un trabajo que me gustó hacer. Dificilísimo. Bueno, vos sabés que en el editorial me dijeron, doctor, si este libro anda, y anduvo muy bien, fue anterior a este. Si este libro anda bien, después tiene que hacer Ellos. Y dije, pero es cierto, es que si hacemos Ellos va a tener 2 o 3 hojitas. La mujer, no, es cierto, la mujer es más compleja que nosotros, no más complicada. Complicado podemos ser nosotros o ella, pero la mujer tiene más variables. Te hago una última pregunta. ¿Se terminó ya? Sí, ya se terminó el programa. Bueno, no me hagan más señas. Se terminó la consulta. Me visto y nos vamos. Pregunta comprometida y si querés podés no responderla. Recién hablabas cuando me tomabas en pulso de tus maestros de hace 40 años. Sí. Cuando das clases a los chicos de hoy, ¿crees que hay diferencia en el compromiso de estos médicos recibidos hoy a aquellos médicos de antes? Algunos sí, otros no. El tema es si tienen la fiebre, si tienen la pasión. ¿Vos nombraste Ben Casey? Sí, claro. Ben Casey empezaba con el profesor Sorba, el mentor de él, en un pizarrón verde así, que decía hombre, el signo de hombre, con tiza, hombre, mujer, vida, muerte, infinito. Si tienen la pasión de estudiar y tienen la pasión de atender, creo que hoy la vida actual, y no eludo la respuesta, la sociedad actual es menos proclive a la entrega que tenían tal vez los estudiantes y los médicos de hace unos años. Tal cual. ¿Te gustó este lugar? Me encantó, un lugar precioso. Podés volver, Petit Colón. Pero gracias. Doctor López Rossetti. Vino sí puedo tomar, ¿no? Podés Vino. tomar. Y esto es un lugar muy lindo que está en Libertador y Coronel Díaz. ¿Lo conoces? Iremos, sí, claro. Habrás ido sí, ahí. Claro, sí. Daniel, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un saludo a los amigos comunes. Serán dados. Serán dados. ¿Saben por qué le hice una nota? Tienen que decir por qué. Al doctor López Rossetti, con un poquito más de ganas. ¿Por qué? Por una cuestión de salud. Chao, hasta la semana que viene. Gracias. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Logra una transformación como la mía. Kit 317. Tinturas permanentes en crema. Tonos exclusivos para cada mujer. Tonos más intensos que realzan tu belleza. 42 tonos para cambiar las veces que quieras. Vos también elegí el tuyo y libera tu belleza interior.